Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Este video corresponde a la diplomatura universitaria de enfermería en relación con los aspectos legales y forenses. Corresponde al módulo 6, a la clase 23. Como ustedes verán acá en el campus que estoy compartiendo con ustedes, tienen varios recursos que tiene que ver con un video que habla sobre contratos de locación, que ahora les voy a comentar un poquito. La presentación de la obra de Mirta Seco y de Juan Báez, que continuamos con el capítulo 8, y una presentación que es la que yo voy a usar un poco para contarles mi mirada con respecto a la obra de Mirta y Juan, y con respecto a los temas que estamos, digamos, tocando, que tiene que ver con la responsabilidad de la enfermera o el enfermero en relación cómo él o ella tienen su contrato laboral. Y por último, van a encontrar acá un cuestionario evaluativo, ¿sí? Bien, entonces, dejando de lado el campus, voy a pasar directamente a la presentación. La presentación que les voy a mostrar era la que les enseñaba antes. Voy a tratar de ponerla en modo de presentación para que ustedes la puedan ver mejor. Em, ¿Qué es lo que nos trae tanto Mirta como Juan? Bueno, en primer lugar, entender la cuestión de el objetivo que nosotros de alguna manera tenemos como distinción en cuanto a que tenemos que discernir claramente qué tipo de relación contractual nosotros tenemos a la hora cuando ejercemos nuestra profesión. En este capítulo habla de cuando nosotros tenemos lo que se considera o se denomina relación de dependencia. Quiere decir que dependemos de una contratación. Básicamente eso es lo que habla. La mayoría de nuestra actividad está bajo ese modelo de relación contractual que básicamente infiere que nosotros, por medio de una relación contractual con un empleador, brindamos un cuidado a un tercero, que sería las personas que nosotros en lo cotidiano atendemos en el centro de salud, en el hospital, quiere decir que como vimos en los capítulos anteriores, en relación también con otros tipos de responsabilidades, en esta cuestión particular, a nosotros nos contratan como objetivo fin de brindarle una cobertura a alguien por medio de una relación contractual de dependencia. Entonces, una de las cuestiones que nos interesa, porque es una de las formas de contrataciones más comunes que tenemos dentro del trabajo que nosotros realizamos, es poder diferenciar, ¿sí?, los modelos de contrataciones a los cuales nos ofrecen en el mercado laboral y sobre todo que la enfermera o el enfermero sepa cómo diferenciar las obligaciones que nacen en relación a esa dependencia laboral, porque es ahí donde se origina de alguna manera la relación contractual, ya sea o por medio de un contrato formal o extracontractual, digamos, tiene que ver lo que estamos viendo dentro del derecho civil. Y en esta situación que hoy tenemos en nuestro difícil mercado laboral, el sistema de salud, vieron que tiene tres subsectores, quiere decir que hay contrataciones tanto en el sector público, privado, como en la seguridad social. En el tema de la seguridad social, dependiendo de si el ente es privado o es público, de alguna manera cae en estos dos ámbitos, ¿sí? Quiere decir que se podría suscribir, digamos, suscribir todo el sistema de salud dividiéndolo en vez de tres subsectores en lo que tiene que ver con lo privado o con lo público, más allá de la jurisdicción y más allá de los diferentes ámbitos. Está más que claro que
en lo que tiene que ver con la oferta laboral, tanto el público como el privado concentran la mayor parte de la mano de obra. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué queda por fuera? Bueno, lo que quedaría por fuera es el trabajo autónomo que nosotros podemos realizar en base a nuestro ejercicio profesional, que esa forma de contratación también puede ser en relación dentro del ente público como del ente privado, más del privado que del público, pero obviamente que también eso existe. En el ámbito privado, para una entidad como un sanatorio, una clínica, eh, por lo general buscan personas para que esas personas puedan brindar algo que ellos por sí solos no pueden hacer, que son los servicios que los clientes que ellos tienen requieren de forma directa. Entonces, de alguna manera, nosotros somos el nexo en esa situación de esa contratación. Cuando la persona dependiente, que es la que tiene ese contrato laboral, eh, en lo que tiene que ver con el derecho laboral en la Argentina, se relaciona todo con una ley, que es la ley de contrato de trabajo, que es la 20.744. Esa ley, de alguna manera, da las pautas, los marcos, que son marcos que, si bien se utiliza muchísimo en la parte privada, la parte pública no está exento de esta situación, digamos, porque de alguna manera un ente público tiene que, si bien está sujeto a cuestiones administrativas del ambiente público y a sus propias normativas, de alguna manera hay ciertos lineamientos básicos porque hay ciertos derechos, inclusive constitucionales, como los hemos visto en el artículo 14 bis, que da garantía a todo ciudadano. Quiere decir que pueden existir convenios colectivos de trabajo para diferentes entes públicos que pueden diferir mucho, sobre todo en las remuneraciones o en las licencias, o como lo hemos visto en los primeros módulos en relación con las carreras hospitalarias, cómo muchas veces difiere en las distintas jurisdicciones, ya sea el nivel nacional, provincial, municipal, o en las jurisdicciones provinciales, como en una provincia para estar en la categoría más alta, en el escalafón A, te ponen determinados requisitos que en otra jurisdicción difieren, ¿no? Eso lo hemos visto claramente y bueno, tiene que ver con las diferencias técnicas que hay en cada una de esas normas. Por eso es importante siempre opinar en el análisis puntual de cada una de esas jurisdicciones. Lo que nosotros estamos haciendo acá es de alguna manera algo general. Una de las cuestiones que quiero darle claridad para cuando ustedes lean el material, que es mucho más extenso que esta presentación, que tiene que ver específicamente con la obra de Mirce y de Juan, es la cuestión de no confundirse lo que venimos charlando hasta ahora, que es digamos, qué nivel de dependencia jurídica yo tengo con mi empleador en relación versus lo que tiene que ver específicamente con las regulaciones específicas que tenemos nosotros por ser de una determinada disciplina, que tiene una ley de su ejercicio, ¿no? Son dos cuestiones diferentes, una que tiene que ver el vínculo laboral y otra que de alguna manera habla de cómo debe ser nuestra praxis, cuál debe ser nuestra conducta profesional, y bueno, y todo lo que fuimos viendo cuando analizamos nuestras leyes nacionales y provinciales y vimos algunas diferencias que hay mínimas, pero que de alguna manera nos da cierta claridad de cómo debemos proceder. Entonces, la relación de dependencia jurídica está sujeta a las cuestiones propias de las regulaciones, como mencionamos antes, la ley de contrato de trabajo o de los
diferentes leyes que tienen que ver con el ámbito administrativo y con el Código Civil. Y nuestros actos, los actos de enfermería, tienen que ver con nuestra ley del ejercicio o con todas disposiciones que el Ministerio de Salud publique y que de alguna manera nos afecte, como la última vez que estuvimos charlando, lo importante que fue la resolución con respecto a las especializaciones, ¿no? La prestación de nuestra disciplina es lo que siempre trato de que en este tema de las cuestiones legales, cuando hablamos de prestación, hablamos de conducta. ¿Qué es lo que se espera de nosotros en cuanto a nuestra conducta, ¿no? ¿Cómo debemos cumplir? ¿De qué manera? ¿En qué tiempo? Y siempre mencionamos lo mismo, que nosotros como profesionales estamos con un tipo de obligaciones que son obligaciones de medio. Hoy un poco en este capítulo se refuerza mucho este concepto porque aparece alguien como ente que tiene una responsabilidad que no es de mediar, sino que es de tratar de brindar resultados y de dar ciertas garantías de seguridad. Entonces, tiene una responsabilidad, se podría decir, mayor o más amplia, ¿sí? En tanto sea la responsabilidad de nuestra disciplina como de cualquier profesional, como causante de un deber de responder, siempre, ya lo hemos dicho muchas veces, nosotros nos tenemos que hacer cargo, siempre y cuando la situación no esté viciada, de los daños que ocasionemos en cuanto a los actos que realizamos, ¿no? En ese sentido, las normas son claras, ya no hay duda. Lo que nos trae este capítulo un poquito, que si bien esto tiene mucho que ver también con un video que le sumé, que habla mucho sobre los diferentes contratos que hay en cuanto a contratos de obra o contratos de servicios, que tienen que ver con infinidad de otros servicios, ¿sí? Pero que de alguna manera se relaciona un poco con los tipos de obligaciones que nosotros tenemos. Porque por lo general, las locaciones de obra tiene de alguna manera una obligación de resultado, básicamente, que hace que las personas, en forma de absoluta libertad, lleguen a un acuerdo entre las partes para que, de acuerdo a una remuneración o de algún tipo de pago o de contraprestación, alguien se comprometa a realizar una ejecución de algo específicamente, ya sea desde hacer un edificio hasta una cirugía estética también podría ser. Son cuestiones que tienen que ver con que la persona de alguna manera espera, tiene una expectativa mayor con respecto a eso. Y lógicamente, como verán en el video que tienen en el campus, les aclara cómo se escribe esa relación contractual en donde hay cláusulas que de alguna manera le dan a las partes ciertas garantías. Pero básicamente cuando se habla de una locación de obra, se habla de que se espera un determinado resultado. Por eso es que en el uso de nuestra disciplina, en las contrataciones que comúnmente nosotros hacemos, la más común son las locaciones de servicio. Ya acá cambia la cuestión porque la palabra lo dice, hay un servicio que hay que brindar, en el caso nuestro va a ser con cuidados dentro de nuestra ley del ejercicio profesional, y lo que se espera que lógicamente a cambio de esa prestación, de ese conjunto de actos que nosotros vamos a realizar, exista un estipendio o de alguna manera puede haber algún tipo de servicio que se pacte. Ahora estoy pensando porque igual se tiene que formalizar en un caso de situación donde por ahí se presta un servicio, pero no hay un dinero de por medio, porque por ahí está enmarcado en un tipo de capacitación eh,
de rotación o de becarios o de cuestiones que sea sin recibir de alguna forma, como sería la figura de un concurrente, por ejemplo, ¿no? O de un aprendiz, que muchas veces puede ser que no haya una suma, pero en la mayoría de los casos por ese servicio se espera de alguna manera una contraprestación o algún tipo de ventaja que la persona tenga. Por eso digo que la ventaja puede ser que se capacite, ¿no? Estos, según, lógicamente, son los de mayor frecuencia de uso dentro de nuestro ámbito. El doctor Julio Armando Grisolia plantea que justamente eh, dentro de las diferentes modalidades que hay en este tipo de relación, el contrato de trabajo puede tener como objeto la ejecución también de una obra, ¿sí? Obviamente puede haber una situación así, sobre todo pensemos en una situación de la construcción de una casa, ¿no? Pero el trabajador dependiente, es decir, el albañil, ¿no? Solo se obliga a ejecutar la tarea, quiere decir que él hace el revoque, pero no tiene la responsabilidad que tiene el arquitecto o el contratista. ¿Mm? Porque de alguna manera, si no, se contradiciría con la situación que mencionamos antes de que hemos dicho que el dependiente tiene una o no tiene la obligación de asegurar una cuestión concreta, sino de cumplir con su tarea. ¿Está claro esto? Y es por esa situación que se le paga. Entonces ahí de alguna manera puede haber un mix entre obra y servicio, ¿no? Como muchas veces aparecen en algunas licitaciones o contratos. Específicamente, esta modalidad de contratación en el sector de salud que es tan frecuente y que tiene una gran diversidad, ¿no es cierto?, dentro del mercado, porque muchas veces es una manera de ningunear derechos o de precarizar situaciones, ¿no?, por medio de los contratos de servicios, de locación de servicios, porque tienen un tiempo, como pasó con el caso de la pandemia. Muchos colegas fueron contratados, ¿no es cierto?, con esta modalidad que era por un tiempo. Terminado ese tiempo, se rompe el vínculo. Quiere decir que en estas modalidades contractuales muchas veces se fijan las cláusulas de rescisiones o de durabilidad, de tiempo. ¿Mm? Cuando nosotros de alguna manera damos fe de esto, nos comprometemos, ¿sí?, a este contrato, muchas veces estas situaciones están dentro de un contexto más amplio que es el convenio colectivo, ¿sí? A veces sí, a veces no, a veces son alcanzadas, por eso digo que hay muchas cuestiones donde los trabajadores pueden estar afectadas en algunas precarizaciones. En este convenio, las partes, cuando existe esta digamos, posibilidad que esté digamos, relacionado por algo que ustedes conocen, que son las paritarias, tanto el empleador, el representante del empleador, porque no significa que esté específicamente el dueño, pero el funcionario, ya sea por público o el gerente de recursos humanos y el representante de los trabajadores, por lo general, se sientan y llegan a los acuerdos y se plasma eso de alguna manera en un convenio colectivo de trabajo y se va actualizando por medio de diferentes paritarias. En casi la mayoría de las actividades esto se maneja de esta forma y muchas veces en algunos servicios o en algunas situaciones, inclusive también de salud, aunque no es tan frecuente, pueden existir algunas intermediaciones. Llámese intermediaciones, por lo general todo lo que se terciariza. En el caso puntual que estuvimos charlando hace semanas con el caso de la judicialización por la muerte de Diego Armando Maradona, la empresa
prestadora del servicio de enfermería en domicilio era una empresa que a su vez era terciarizada, que era contratada por otra empresa. Quiere decir que pueden existir intermediarios en donde el mismo ente, ya sea en este caso privado, va delegando en otra figura jurídica esa responsabilidad que a su vez él contrajo con su cliente, que en este caso estamos hablando del acreedor, ¿no es cierto? Que es al cual nosotros le debemos las obligaciones, ¿sí? Y por eso es lo que siempre charlamos sobre la cadena de responsabilidades que empiezan a aparecer de acuerdo a la cantidad de figuras jurídicas que estén de alguna manera ampliando el horizonte en cuanto a las coberturas. Por eso digo que si bien no es muy común, inclusive hasta dentro del ámbito público, hay muchos servicios que están terciarizados, ¿no? Muchos espacios, inclusive de las áreas médicas, sobre todo, no en el tema puntual de enfermería. Por ahí todavía nosotros no hemos llegado a esa cuestión de la terciarización. Como nosotros estamos dentro del módulo hospitalario, por ahí se les hace más difícil poder sacarnos como algo. Pero ojo que hay, si buscamos en algunos detalles chiquitos, podría llegar a caber esa situación en particular. Una pregunta que nos hacemos es por qué hay entonces una relación laboral con una institución pública o privada y a quién la enfermera o el enfermero pone a disposición del empleador su fuerza de trabajo, ¿no? Porque si me contrata uno para que trabaje para otro y así sucesivamente, ¿no? ¿Y por qué no una locación de servicios, donde esa institución no sería empleadora, sino locadora? Bueno, son todas formalidades que muchas veces tienen que ver con los objetivos societarios, con la exhibición de impuestos, con infinidad de cuestiones que de alguna manera bien responde el artículo 21 de la Ley de Contrato de Trabajo, la 20.744, a donde dice, habrá contrato de trabajo en cualquiera sea su forma y denominación, siempre y cuando una persona física se obligue a realizar actos, ejecutar una obra o prestar algún servicio a favor de otra. Y lógicamente que eso en relación a que tiene que estar bajo esa dependencia, ¿no? En donde de alguna manera alguien va a ser de controlador, sobre todo en la cuestión de los periodos determinados para que se cumpla, en la situación sobre todo del pago, ¿no? Entonces, por eso les mencionaba antes que esas son las cláusulas chiquitas que muchas veces uno tiene que leer en un contrato, sobre todo cuando van a trabajar para empresas domiciliarias o para empresas terciarizadas, infinidad de cuestiones que por ahí están con figuras de cooperativa, fundaciones, infinidad de cuestiones que pueden ser que estén trabajando dentro de un organismo público y en realidad su relación de dependencia es con otra figura jurídica que no es el establecimiento en donde ustedes están. Por eso, muchas veces estas cuestiones se trastocan y generan confusión, ¿no? Porque muchas veces hay ciertas cuestiones de ciertas costumbres que por ahí muchos compañeros entran a trabajar a un determinado lugar por una cooperativa o por una cooperadora de un determinado hospital o lugar y él piensa que pertenece al hospital y en realidad no, está perteneciendo a otra figura jurídica que es una cooperadora de un hospital. Digo porque esto, aunque parezca mentira, muchos colegas no lo entienden y a la hora de jubilarse se encuentran con que en vez de que es el hospital quien hacía sus aportes, no lo hizo nadie. Porque la cooperadora no lo hizo, porque este no lo hizo, o se quiere jubilar por una ley que tiene que ver con la insalubridad dentro de un entorno hospitalario que por ahí a una cooperadora no le corresponde. Entonces, claro, son figuras que lógicamente se contradicen. La diferencia, básicamente, entre el contrato de trabajo y una locación, ya sea de obra o de servicio, la gran diferencia entre estos dos elementos, o tres elementos, se podría decir también, es que el contrato de trabajo tiene normas muy claras de orden público,
¿sí? Lo discuten entre las partes, el Ministerio de Trabajo es quien vela por el cumplimiento de esas cuestiones, es el que de alguna manera lo rubrica, marca un mínimo, ¿no? Que es el salario vital y móvil, quiere decir que pone ciertos límites a las negociaciones para que no sea desventajosa, para que no haya un abuso como sucedía antes de que existieran los marcos legales, donde la patronal te pagaba lo que quería y si quería no te pagaba o te difería el pago, digamos. El contrato de trabajo tiene una rigurosidad, ¿sí? En donde, bueno, de alguna manera uno está dentro del derecho laboral fuertemente, ¿no? En tanto que las locaciones, ¿sí? Ambas pertenecen más al fuero de lo civil. Entonces, porque de alguna manera las media una relación comercial. Entonces, lógicamente que ahí las partes van a tener que dirimir su situación, puede ser en una mediación o en un juicio civil, ¿sí? De acuerdo a las responsabilidades que se esté buscando. Borda, que es alguien que es un abogado, Guillermo Borda, que es muy famoso justamente por todo lo que ha estudiado y ha reflexionado sobre las responsabilidades contractuales. En este tema puntual sobre cómo esto se ve reflejado en el hecho de otro y cómo nosotros tenemos que interpretar esta figura de la persona que está bajo dependencia o el dependiente, digamos, desde el término queda claro que dependiente es, de alguna manera, aquel que se encuentra en una relación de subordinación respecto de alguien, de una figura, ¿sí? Alguien principal, ya sea el dueño o el funcionario que esté a cargo de esa repartición, pero de alguna manera hay una relación directa porque va a haber alguien que esté vigilando o direccionando el trabajo de esa persona. Por eso, de alguna manera, el enfermero que está vinculado por una relación laboral es típica dentro de un sanatorio, de una clínica, de cualquier ente, en donde de alguna manera uno firmó un acuerdo y un ingreso. Por eso, de ahí es de donde muchas veces en el artículo 43 del Código Civil se agarra para responsabilizar a la empresa porque quien selecciona a esa persona es la empresa. Uno no entra porque sí, alguien te selecciona, irás a un concurso, a una entrevista, rendirás un examen, presentarás certificación, pero alguien te elige. Entonces, bueno, hay una responsabilidad. No debemos confundir de alguna manera la cuestión de las normativas que puede haber en cada uno de las organizaciones, sobre todo hay, aunque parezca mentira, dentro de lo público muchas veces difiere en pequeñas cuestiones, pero que son fundamentales, por ejemplo, que alguien te reconozca como profesional y otro no, ¿entienden? Esas son las cuestiones en cuanto a la limitación de las responsabilidades también frente a terceros, ¿no es cierto? Sobre todo en relación con lo que nosotros no hacemos, ¿sí? O hacemos mal, ¿no? Eh, Nosotros venimos viendo desde hace varios capítulos la cuestión de diferentes tipos de responsabilidades. Más, la última que vimos era la responsabilidad que nosotros teníamos con los elementos con los que trabajábamos, las cosas, ¿no? La tecnología, los recursos, ¿no? Todo lo que de alguna manera nos colabora, nos ayuda a poder trabajar. En este tema, también de alguna manera la persona que está bajo una contratación de relación laboral que depende, obviamente que siempre todos nos vamos a hacer responsables por lo que hacemos. Eso siempre lo tenemos que tener claro y se lo repito una y otra vez. Pero no es lo mismo que el estar trabajando en una situación en donde yo soy el responsable de todo porque yo soy el dueño de la empresa o de mi propia pyme y yo estoy ofreciendo con una figura jurídica mi trabajo. Quiere decir que, como bien vimos en la última clase, el artículo 1113, que ya dijimos que en el Código Civil lo vamos nuevo, lo vamos a encontrar con otras denominaciones de código,
Por ahí hoy el 1215 es el que más se ajustaría a esta cuestión particular, el 1251, perdón. Eh, lo que tenemos que recordar es que la obligación del que ha causado un daño se extiende dichos daños que causaren los que están bajo su dependencia. Por eso nuestros jefes o quienes de alguna manera siguen en la secuencia de de la carrera o del escalafón, tienen de alguna manera también una relación por lo que pasa, porque ellos son los que tienen que supervisar. En el artículo 1118 habla específicamente sobre la responsabilidad que tienen en el caso privado, por ejemplo, los dueños de un restaurante, de un hotel, de un sanatorio, de una clínica, de cualquiera, de lo que fuera. Dice claramente que los daños ocasionados por sus dependientes, sí, son los que de alguna manera ellos tienen una relación muy ligada a qué es lo que hacen las personas que trabajan para ellos. Salvo que, bueno, que se compruebe que han querido hacer algo a propósito para dañar a la empresa, pero ellos de alguna manera tienen una responsabilidad fundamental porque son los que brindan la seguridad, ¿sí? Por eso, ¿sí? La consecuencia que trae el tipo de relación que se tiene, ¿sí? Deja en claro que el hospital, ¿sí? Es quien de alguna manera representa, en el caso privado, representa a la figura jurídica y en el caso público representa al Estado. Entonces, ya sea municipal, provincial, nacional, el que sea, en cuanto a su dependencia, y tienen una responsabilidad mayor porque es quien tiene que vigilar al dependiente, ¿sí? Porque el damnificado puede también elegir por qué vía va en cuanto a su reclamo. Si a la persona directa que hizo el daño en primera instancia y después ir por el ente privado o público que contrató a esa persona. Entonces, la responsabilidad, y nosotros hemos visto diferentes tipos de responsabilidad, en el caso puntual, y esto quiero que les quede claro como parte de unos objetivos de la charla de hoy, nosotros no somos solidarios sobre ese tipo de solidaridad. Cada una de las partes va a tener su tamaño de magnitud de situación en donde el empleador tiene un rol principal en este tema de la responsabilidad. Un ejemplo de esto que nos trae la obra de Mirta y de Juan, habla específicamente de un colega que da un diazepam sin que esté prescripto. Obviamente ya vamos viendo que la situación hace que esa sea una conducta que se enmarca dentro de una negligencia, nosotros no podemos prescribir. Eh, y bueno, esta situación genera un daño, en este caso irreparable. La situación, de alguna manera, obviamente, al enfermero se le debe reprochar determinada actitud, inclusive desde el derecho penal, ¿no es cierto? Porque si ha generado un daño, encima que ese daño es irreversible, pero también puede haber un accionar dentro de lo que tenga que ver con el contrato laboral, con lo que tenga que ver con las instancias administrativas, quiere decir que ese acto de alguna manera se va a ver reflejada con sus características propias en los ámbitos públicos y privados, pero va a tener un tratamiento. Al mismo tiempo que la imputación de esa situación, de esa conducta, de esa prestación, por ser contraria a las leyes y a los reglamentos de nuestra propia actividad, porque nosotros tenemos muy claro que nosotros no podemos provocar daño. ¿Sí? Entonces, y que de alguna manera tenemos que generar bienestar. Entonces, bueno, en esta situación puntual hay diferentes sanciones. Por ejemplo,
en lo que tiene que ver con la actividad de enfermería, el colega, aparte de haber recibido toda la vía que mencionamos antes con todos los puntos de vista, también puede recibir algún llamado de severa sanción por parte de un colegio, por ejemplo. Si es que tuviéramos una figura de un colegio que administre y controle la actividad de la enfermería en esa jurisdicción. En ese caso puntual, el resultado que hubo en cuanto a la sentencia, bueno, se comprobó la actitud negligente, los familiares que serían los legitimados, o quien fuere, porque inclusive hasta un fiscal podría también, ¿por qué no?, actuar, eh, proceden en esa situación a participar del el litigio. Obviamente que la familia tiene el derecho como damnificados a ser querellantes en esa situación, digamos, puntual, y lo que mencionábamos antes, va a haber un accionar que tenga que ver contra este colega en cuanto a la responsabilidad penal, porque así lo dice el Código Penal, y también va a haber, como lo dice el Código Civil, un accionar futura hacia el ente, que puede ser público o privado. ¿Sí? Entonces, si bien parecería que fuera todo lo mismo, lo que nos tiene que quedar claro es que hay diferentes vías de reclamos ante diferentes actores que de alguna manera están implícitos en relación al acto, al nexo causal y al daño, porque se da en un determinado entorno. ¿Sí? El artículo 1112 dice que los hechos y las omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, en este caso sería el colega que administró el diazepam, por no cumplir, sino de una manera irregular, las obligaciones legales que le están impuestas son comprendidos en las disposiciones de ese título. Entonces, bueno, de alguna manera esto compromete, obviamente, a que un jefe de servicio, un supervisor o alguien en particular tiene que velar para que todos estén haciendo las cosas como corresponde, ¿no? Entonces, cada uno va a ver cómo puede de alguna manera eximirse de una situación de no responsabilidad en los casos de, de la gobernanza en base a, pero quien tiene la supervisión directa se ve comprometido también. En cuanto a poder distinguir entre los contratos, en cuanto a la relación que los trabajadores tengan en cuanto a su dependencia y su responsabilidad por los actos, bueno, lo hemos dicho desde que comenzamos, la legitimidad refiere al grado de aceptación y convencimiento que una situación determinada se crea. Esta situación de convencimiento puede tener sustento en el deseo que la mayoría tenga en cuanto a representar algún tipo de situación de contratos, como les mencionaba antes, las cuestiones de las becas o de las pasantías, que se crean muchas veces en situaciones presupuestarias medias complejas, por eso muchas veces están pidiendo los seguros de praxis, por más que no haya un salario de por medio o una relación contractual muy fuerte, es que todos los que tengan contacto con personas, de alguna manera, estén cubiertos con un seguro, justamente por las responsabilidades civiles, ¿no? También en el caso de poder dar una reparación por algún tipo de daño. ¿Hay límites? Sí, hay límites en cuanto a las prestaciones, obviamente, claro, porque eso tiene que ver con la modalidad de contratos también. Eh, y las relaciones de las partes, eh,
muchas veces diferentes tipos de personas jurídicas tienen diferente grado de responsabilidad. Algunas responden con todo su patrimonio y otras no, son más limitadas en cuanto a las figuras. En algunas son sociedades que tienen que tener claro cuál es el objetivo social para que quede claro cuál es la visión y misión que tienen y por ende hoy en día hay muchos colegas que están incursionando en diferentes figuras jurídicas a la hora de asociarse para crear un servicio de enfermería de guardia o algo por el estilo. Y es importante ahí que analicen qué tipo de responsabilidades van a tener de acuerdo a la figura que van a asumir. Si van a asumir toda la responsabilidad en partes iguales entre todos, ya que por lo que haga cada uno se hace responsable, pero en la figura jurídica pueden tener de alguna manera una participación diferente, como así lo van a tener también en las utilidades que esa figura comercial genere. Entonces, bueno, en esta situación, el objeto de la obligación a ser cumplido recaerá sobre los hombros de la figura jurídica, así como mencionamos antes, porque la figura jurídica va a ser la que tenga la responsabilidad de resultados, no de medios. ¿Sí? Entonces, no es un tema menor si están analizando crear una empresa. Bueno, estas son cuestiones que tienen que ver en cuanto a las diferentes limitaciones que tengan en el caso de ser socios de esas figuras de empresas. Por eso tiene que existir, ¿sí?, algún tipo de contrato en donde se certifique quiénes son las personas que van a tener determinadas funciones como para que queden claro cuáles son las responsabilidades que cada uno tiene. Dentro de las normas jurídicas hay un director asociado, bueno, hay un representante legal y así, y así, y así, digamos, hay diferentes lugares que constituyen a la empresa que obviamente generan un grado de responsabilidad. La empresa es la que genera la responsabilidad contractual en sí misma, es la que la asume, ¿sí? Y, y en esto muchas veces puede pasar que una empresa sea una persona. En el caso puntual de un colega que ponga su propio consultorio y brinde desde un nombre jurídico, desde una figura comercial, un servicio, bueno, es una persona, pero por lo general muchas veces la figura jurídica puede ser que sea una clínica, un sanatorio, un centro de salud, un centro de estética, digamos, que no es una persona. Entonces, lógicamente que la responsabilidad de esos espacios, ¿sí?, en donde están conformados por entes, ¿sí?, que generen algún tipo de daño, lo que se habla ahí por esa responsabilidad que tienen contractuales de dar una seguridad es lo que le cabe en la responsabilidad civil, ¿sí? De acuerdo a la magnitud del daño, ¿no? Por eso muchas de las empresas tienen algún tipo de seguros ante determinadas situaciones que se puedan presentar de litigios y demás cuestiones para que en ese caso puedan de alguna manera ayudarlos, ¿no?, a superar las instancias de resarcimiento. Y justamente la obligación de resarcir a alguien es toda una estrategia que el damnificado, seguramente con el asesoramiento de su abogado, va a ir buscando tres elementos que son fundamentales. Primero, documentar bien el daño. ¿Sí? Dejarlo bien documentado por medio de estudios y un montón de situaciones, y cómo cambió la situación desde que se ocasionó y durante todo el presente.
mostrar, como siempre decimos, la relación causal de que la situación vivida en esa clínica, en ese lugar y en la relación que tuvo con esos profesionales, se genera esa, esa triangulación de elementos porque de esos hechos actuados es de donde proviene de alguna manera el daño, ya sea por impericia, por negligencia, por la situación que sea, por omisión, por la situación que se haya generado. Entonces, esos son los elementos que nosotros también vemos permanentemente, en otros capítulos vimos, entre el acto de enfermería, el nexo causal y el daño, ¿no? Como para ir interpretándolo y en qué situación se da y en qué contexto se da. El hecho es que responda principalmente quien tiene que responder y sucesivamente de acuerdo a los involucrados, cada uno de ellos, ¿no? Recuerden que resarcir de alguna manera, va a haber un resarcimiento mayor por parte del principal, que es el ente, ¿sí? Y también va a haber una responsabilidad penal que es propia de quien cometió el daño, ¿no? Entonces, la pregunta que nos hacemos, ¿existiría responsabilidad solidaria? Y la pregunta que tienen y que les voy a hacer siempre es no, no. No existe lo que nosotros vimos en otros casos, en otras situaciones, con respecto a la solidaridad de responsabilidad. Cada uno tiene su responsabilidad, civil o penal. ¿Sí? Eh, Justamente por lo que venimos mencionando, que el enfermero y el médico actúan en nombre de alguien. Tiene sus limitaciones en cuanto a su contratación, ¿sí? Por eso son dependientes. Eh, y tanto nosotros como los médicos somos simplemente el medio o la forma de vincularnos entre que lógicamente que las personas muchas veces nos ven a nosotros como figura de la empresa, pero en realidad somos simplemente eso, un vehículo, un medio, una manera, una forma de poder cumplir con la obligación principal que es la que el ente tanto público como privado, asumió con su cliente. En resumen, entonces, y espero que le haya servido esto que hemos reflexionado y charlado en estos minutos. Eh, no hay responsabilidad solidaria. No vamos a hacer cargo de las imputaciones de acuerdo a la magnitud del daño ocasionado. Eh, Las circunstancias que generalmente nos unen con nuestros pacientes son obligaciones de medio. Y hay algo que tiene que quedar claro, porque muchas veces dice, bueno, si toda la responsabilidad de reparación la va a tener el hospital, yo quedo ileso. No, no es así. Digamos, es importante establecer la responsabilidad que asume el ente, tanto público como privado, pero no exime de la responsabilidad a ninguno de nosotros por el daño ocasionado. ¿Sí? Bueno, fue un gusto y un placer y nos vamos a estar viendo dentro de una semana. Muchas gracias. Espero que haya sido de su agrado y cualquier pregunta, saben que compartimos un WhatsApp o desde el campus pueden enviar su pregunta y a la brevedad se le contestará. Un gusto. Hasta luego.